Hola, mi nombre es Aura Novoa, bienvenidos a mi canal. De antemano les pido disculpas por si el video no se escucha bien o la calidad de la imagen es mala, pero estoy grabando desde mi celular. Bueno, les voy a contar acerca de mi condición que se llama metaplasia intestinal incompleta con atrofia. Y quiero contarles todo desde que me empecé a sentir mal para que ustedes sepan cuáles fueron mis síntomas. No quiere decir que todo el que se sienta así va a tener lo que yo tengo, pero de todas formas pienso que irán rápido al médico y que su condición no llegue hasta donde está la mía. Bueno, todo empezó en el mes de octubre del año pasado. Yo comía y sentía dolor. Tomaba agua, sentía dolor, tomaba jugo, sentía dolor, siempre tenía dolor. Fui al médico en 3 ocasiones diferentes y pedí cita con 3 doctores diferentes. ¿Por qué así? Porque siempre me decían que yo lo que tenía era síndrome de intestino irritable, que eso era por yo comer mal. Pues yo no me considero que yo sea la persona más sana del mundo, que se cuide mucho y todo, pero la verdad es que yo no consumo así grasas, ni me gusta estar comiendo paquetes, nada de esas cosas. Pero bueno, yo seguí enferma y a mediados del mes de noviembre mi esposo me lleva por urgencias a la clínica porque yo estaba demasiado inflamada, mi estómago estaba tan grande que yo sentía que se me iba a reventar. Y, o sea, el dolor era tremendo, se los digo que es un dolor y un dolor que es horrible. Yo estaba vomitando, vomitaba como algo oscuro y ya yo tenía 2 días que no comía. Entonces yo no tenía por qué estar vomitando eso. Pero vomitaba como oscuro, yo pensaba que era como sangre, no sé, era la impresión que me daba. Bueno, total, mi esposo me lleva por urgencias, allá me atienden rapidísimo, me aplican medicamentos para el dolor, para el vómito, para la inflamación, me aplican tramadol para el dolor porque el dolor era muy intenso. La doctora me revisa, me dice que yo necesito una ecografía de abdomen total, pero como yo había llegado a las horas de la tarde, las ecografías en ese momento no las estaban ya realizando, pero que yo me iba a quedar ahí 2 o 3 horas en observación. Bueno, en realidad no fueron esas 2 o 3 horas como ella me dijo, porque me dieron la de alta a las 5:30 de la mañana, o sea, fue toda la noche ahí. Ella me dio la orden, me dio unos consejos, todo. Asimismo, al día siguiente llegué a mi casa, descansé un poco, llamé, solicité una cita médica con mi EPS, llevé todos los documentos que la doctora me había dicho que llevara y le comenté, ese día saqué cita con un doctor, le comenté al doctor que la doctora me había dicho eso. Me dijo, sí, en realidad estás necesitando una ecografía de abdomen total, yo te la voy a mandar a hacer. Llamo a mi EPS para sacar la cita con la ecografía, para la ecografía, perdón, pero me la dan para dentro de 6 meses y a mí no me servía porque yo me sentía muy mal. Mi esposo me dijo, no te preocupes, yo consigo la plata y te la mandas a hacer, y así fue. La cita me la dieron como para los 3 días siguientes, me hice la ecografía, eso fue muy rápido porque fue particular. Y cuando el médico me está revisando el ecógrafo mi estómago, me dice, mira, estate tranquila, tu hígado está bien, tienes un poquito de grasa, pero eso no tiene que causarte ningún dolor. Tus riñones están bien, o sea, tienes, todo está bien. Lo que yo veo que tú necesitas es como una endoscopia, pero ahí sí le toca a tu médico que te la mande a realizar. Porque realmente, te soy sincero, me dijo, con este procedimiento que yo te estoy haciendo ahorita, con esta ecografía de abdomen total, no se ve nada en el estómago, tiene que ser por medio de una endoscopia. Y le dije, ok, listo doctor. Regresé a mi casa, fui,
Hola, me había quedado donde me dicen que necesito una endoscopia. Bueno, así voy otra vez al médico, solicito la cita, le llevo los resultados de la ecografía. Efectivamente, él me dice, sí, necesitas una endoscopia, me la manda a realizar, saco la cita y me la hacen dentro de 2 meses siguientes. El día de la endoscopia habían facturado solo una muestra para sacarla de mi estómago. Cuando me están haciendo la endoscopia, porque me la hicieron sin anestesia, sin nada, así. Cuando me la están haciendo, el doctor me dice, necesitas otras muestras, pero yo no te puedo sacar ahora esto que tienes en la boca para que vayas y factures y otra vez. No, yo te voy a sacar las muestras que necesitas y cuando termine el procedimiento vas y factures. Yo solo le movía los ojos queriendo decir que sí. Así efectivamente él sacó 3 muestras. Me entregan los resultados ese día de el procedimiento. A los 15 días se entregan el resultado de las biopsias. Las biopsias arrojan de que yo tengo metaplasia intestinal incompleta con atrofia en mi estómago, más la bacteria H. pylori en cantidades abundantes. La verdad no sabía qué era eso, no sabía qué tan grave era eso, pero de igual manera yo saco cita inmediatamente con mi médico y le llevo los resultados. El médico me dice, tienes esa bacteria es demasiado peligrosa, tienes atrofia, o sea, quiere decir que tu estómago está muy delgado, demasiado delgado, y la metaplasia intestinal, todo eso tiene que verlo el gastroenterólogo. Pero como tú tienes la bacteria, a mí me toca enviarte inmediatamente un tratamiento para que la elimines. Los tratamientos para la bacteria, él me explicó que siempre se demoran de 15 a 20 días. Pero como en mi biopsia había arrojado que yo tenía la bacteria en cantidades abundantes, eso fue un tratamiento de 1 mes y medio, mi tratamiento. Así fue, él me mandó mis medicamentos, yo voy, los consigo, los busco y me los empiezo a tomar el mismo día. Yo quería que todo eso se me quitara. Saco la cita con el gastroenterólogo. La cita la dan muy lejos, dentro de 2, casi 3 meses. Ya me había acabado mi tratamiento, ya me había hecho la prueba del aliento que el médico también me la había mandado a hacer. Y voy donde mi gastroenterólogo y le llevo los resultados de la biopsia, de la endoscopia y también de la prueba de aliento. La prueba de aliento arrojó de que ya yo había eliminado la bacteria, gracias a Dios había eliminado esa bacteria tan mala. Pero ella me dice que lo que yo tengo es una condición que es premaligna al cáncer de estómago. Y yo le dije, pues, yo llego acá a tiempo donde usted sí. Entonces yo necesito saber qué tengo que hacer, qué medicamento tengo que tomar, porque yo quiero estar bien. Me dice que no, que ella me tiene que mandar los antiácidos, el omeprazol y todos esos otros medicamentos que me envía, porque realmente para la metaplasia intestinal no hay un medicamento específico que la cure. Y para la atrofia. Voy donde la nutricionista, ella me manda una dieta específica. Igual, ya yo sabía lo que a mí me hacía daño, no lo comía y así estoy. Lo que me hace daño realmente no lo como. Y empiezo con todo esto. Lo que prácticamente les quiero decir a ustedes es que esto es demasiado duro. Si ustedes se llegan a sentir mal del estómago, lo que me dijo la gastroenteróloga es que la gastritis nunca duele, que eso es falso, las gastritis no duelen, que cuando el estómago duele es porque algo está ocurriendo allá y que tenemos que estar muy pendientes a esas cosas. Después les subiré otro video explicándoles acerca de mi condición actual con mi EPS y mi estado de salud, para que ustedes más o menos se hagan a la idea acerca de esta condición